Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Extrañé la musiquita ayer, ¿ah? No porque Iris no haya hecho una gran chamba Arde, papi. reemplazando a Yanet Arias, mi productora, pero Yanet ya me conoce, pues. Y si ya sabe cómo soy, ¿para qué me invita? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidos. Nada, no queda otra que sonreír. Todavía falta mucho pan por rebanar en medio de esta contienda electoral que no sabemos en realidad cuándo va a terminar. Supuestamente, según OMPE, mañana jueves deberíamos de tener al 100% los resultados finales del conteo, ¿ya? Pero claro, con la diferencia que existe entre Roberto Sánchez, quien ha quedado en un segundo lugar, y Rafael López Aliaga, que son casi 21.000 votos, es imposible creer que Porqui pasará una segunda vuelta. Y esto lo sabe Rafael López Aliaga, no de hoy, no de ayer, lo sabe desde incluso antes del flash electoral, razón por la cual en medio de la campaña, cuando habían 34 candidatos, empezó con la teoría del fraude, 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 y ni siquiera ya sus satélites, estos minúsculos personajes violentos que salen a la calle a pedir muerte, a pararse al frente de la casa de representantes de entidades electorales, a amenazarlos con cualquier barbaridad, lo están escudando. Ya se dieron cuenta de que no hay nada más que hacer. Ayer hemos hablado aquí del informe de transparencia, que da cuenta de que no hubo fraude. Irregularidades sí, los problemas en Urimpa, Chacamac, San Juan de Miraflores también, el Jurado Nacional de Elecciones encontró la manera, porque había un vacío legal en la ley orgánica de elecciones, para dar la oportunidad a esos votantes de 13 locales y de que obviamente pudiesen ejercer su derecho al voto, pero ya, trampa no hubo, que las mesas 900, que las mesas 900. La mesa 900 ya lo explicamos hasta el cansancio, son aquellas que tienen una serie, un código especial porque tienen que ser colocadas, ubicadas en las zonas más alejadas de nuestro país. Entonces, para detectarlas luego y poder llevar a cabo el recuento de las cédulas, el conteo, el traslado del material electoral a Lima hasta el Jurado Nacional de Elecciones, luego de pasar por los jurados electorales especiales, llevan una especie de clave. Y para Rafael López Aliaga, esa clave es tramposa. Para Rafael López Aliaga, allí se metió la OMPE para sacar a Roberto Sánchez del quinto lugar y colocarlo primero. Es la zona rural. Allí la gente, nos guste o no, quiere a Castillo. Y Castillo, ojo, no es lo mismo que Roberto Sánchez. No es lo mismo que Roberto Sánchez. Roberto Sánchez es bastante más inteligente que Castillo. Por lo tanto, me atrevería a decir que más peligroso. De eso y más voy a hablar hoy con el ex candidato a la presidencia por Libertad Popular, el señor Rafael Belaunde, que nos acompañará. Porque si algo hay que reconocerle, a pesar del fracaso de su campaña, es que es un demócrata por excelencia. Me van a decir que él, Mesías Guevara, Marisol Perestello, Jorge Nieto, López Chao, Carlos Álvarez, hasta Belmont, que tenían más posibilidad que los más chiquititos, que los Álvaros Paz de la Barra, que el señor Díaz Canseco, no tendrían mayores excusas para salir a gritar fraude, 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 que el propio Rafael López Aliaga, por supuesto. Sin embargo, entienden que lo que corresponde es respetar la voluntad popular de la mayoría. No te gusta porque vives en Lima, perfecto, Lima no es el Perú. El día que te entre esa frase en la cabeza, Lima no es el Perú, vas a tener una perspectiva mucho más amplia, justa y menos clasista de lo que significa vivir en un estado, en un país pluricultural, interracial, donde todos somos muy diversos y casualmente esas diferencias también nos hacen un país tan rico en otros aspectos. Cuando decodifiquemos bien al Perú, creo que vamos a tener un concepto bastante más claro y sobre todo justo de cómo son las cosas. Gran programa el de hoy, señores, les recomiendo que nos acompañen. Pueden hacer también comentarios que luego pasaré a leer, pero antes publicidad. Porque si usted, atención, siente que ya no escucha como antes, si a veces le cuesta seguir las conversaciones, en Audifón puedes encontrar la solución. Con audífonos digitales personalizados, diseñados en 3D y tecnología alemana, que mejoran su audición de forma cómoda, segura y discreta. En cada una de sus 19 sedes en todo el Perú, cada paciente recibe seguimiento profesional para una mejor adaptación. Agende su cita, cómo, cuándo, dónde, al toque, por llamada telefónica o vía WhatsApp en los números que aparecen en la pantalla. Pago extra, me imagino, de Audifón por los sonidos onomatopéyicos que me envían desde el switcher. Un abrazo a todas las chicas del switcher. Ya, mi amor. Ya, de nada. A ver, Ruth Luque, vamos a hablar de la
ya virtual senadora, por ahora Nación, y actual congresista de la República, que creo yo que más allá de ser una mujer de izquierda, no radical por supuesto, pero sí de izquierda, es uno de los personajes más demócratas del espectro político nacional. Ella defiende causas justas. Muchas veces la hemos visto dejando de lado su propia ideología, sus propias creencias, con tal de transar en función de intereses del Perú. Ella no cree en la estatización, en que hay que nacionalizar todo, que es el discurso de Sánchez, de Atencio. No, por eso se fue con alguien mucho más moderado, como Alfonso López Chao, para candidatear y llegar al Senado Nacional. Y ayer sucedió algo que creo vale la pena compartir con ustedes. Hace rato Ruth Luque viene pidiéndole al Congreso de la República, y está en todo su derecho, porque ella es representante no solamente de aquellos electores que en el año 2021 la eligieron para llegar al Parlamento Nacional, sino porque como parlamentaria tiene facultades fiscalizadoras. Y le viene solicitando, miren ustedes, Lima 18 de febrero, Lima 29 de abril, al señor oficial mayor del Congreso de la República que por favor dé cuenta de ciertos gastos que se vienen llevando a cabo en el Parlamento Nacional a un mes de que el 80% de los que tenemos ahora sean expectorados y no les veamos la cara por lo menos 5 años. Aquí le escribe, ¿no? Cartas, Ruth Luque, y empieza el 18 de febrero. Se le envía al presidente del Congreso de la República, Fernando Rospigliosi, con copia a Giovanni Forno, que es el oficial mayor del Parlamento. Solicito información sobre la compra de nueva flota de vehículos. Dice, por medio del presente me dirijo a usted para saludarlo y al mismo tiempo, habiendo tomado conocimiento por medios periodísticos de la adquisición de nuevos vehículos que costarían aproximadamente 1,1 millones de soles, requiero información que sustente dichas compras. 18 de febrero no le responden, 29 de abril. Le responde Giovanni Forno. Rospigliosi la multiplica por 1000 doritos. ¿Ok? Tengo el agrado de dirigirme a usted por especial encargo del señor presidente encargado del Congreso de la República para hacer de su conocimiento que el Consejo Directivo, en su sesión realizada el 27 de abril y con la dispensa del trámite de sanción del acta, desestimó el pedido contenido en su oficio, en concordancia con lo resuelto en los mismos términos por el Consejo Directivo. Es decir, ya, usted siga pidiendo información, no se la vamos a dar, porque Fernando Rospigliosi me ha pedido que yo le responda a esta carta con 2 meses de retraso para decirle que usted no tiene ningún tipo de autoridad para venirnos a decir por qué estamos gastando tanta plata en vehículos. Ya, no nos moleste. Imagínense ustedes. Y Ruth Luque exige información. Este domingo, en Cuarto Poder, presentaron una nota que ya realmente era una cachetada a la pobreza. Los congresistas se pusieron de acuerdo para supuestamente reestructurar, remodelar, poner más bonito un centro de esparcimiento, ¿ya? Un área recreativa que tienen en la Avenida Argentina. Tiene todo, tiene 2 piscinas, cancha de fútbol, baños, o sea, es un club, así como tienen los militares, como tienen los policías. Sí, un club que no solamente es para los congresistas, sino para sus familias y para los trabajadores del legislativo. Ahí entran todos. ¿Y para qué lo quieren remodelar? Si ellos ya se van y no lo van a poder usar. Para los que vienen. Porque, por lo menos, Juntos por el Perú, Renovación Popular y Fuerza Popular van a tener gente que repite el plato en calidad de diputados, no, senadores en realidad, y tienen gente que es muy amiga de los que se van. Porque finalmente todas son especies de sectas. Más que agrupaciones, trincheras políticas, son sectas, fanáticos. Entonces, claro, les habrán dicho, oye, ustedes se van ya, con el presupuesto, pues, que ustedes manejan, y encima, en secreto, arreglarnos la piscina, pues, ponle un tobogán, con las ganas que tengo de saltar en trampolín. Pongan el trampolín y vacíen, por favor, la piscina, que se mate más de uno, digo. Es una broma, por supuesto, quizás de mal gusto, pero es que de verdad, a esas alturas, ya si no eres irónica y utilizas el humor negro, te terminas matando con la información tremenda que conocemos todos los días y las cosas que alcanzan un nivel de violencia que realmente aterra. Pero Ruth Luque ayer se enfrentó a la Comisión de Constitución. Y digo a la Comisión de Constitución porque habían varios parlamentarios, cosa rara,
porque la mayoría apela a la virtualidad, cuando hace rato dejamos la pandemia, porque son unos flojos, unos conchudos, unos frescos. Pero esta vez, como se trata de una comisión donde se toman decisiones tan trascendentales en función al juego político sucio y mañoso de este país, habían varios representantes de diferentes bancadas. Y Ruth Luque empieza a hablar de este tema y dice, oigan, yo vengo pidiendo hace rato esta info, esta data, y no me la dan. ¿Qué está pasando? Y al final la discusión, porque le dijeron de todo, terminó con el tema fraude. Tú que eres una fraudista, porque tú que eres una zurda, caviar, y Ruth Luque, con la elegancia que la caracteriza, porque hay que decirlo, la elegancia que la caracteriza, lo que hizo fue responder en función a argumentos absolutamente válidos. Pudo haberse achorado, no le envidio, no me hubiera gustado estar en su lugar, porque yo ahí sí me hubiese puesto bastante gallito, pero ella lo que hace es contenerse y decir, ok, me están diciendo todo esto, se están yendo por las ramas con relación a un tema que es tan trascendental como la transparencia de la ejecución del presupuesto del Congreso de la República, porque ya menos de 3% de aprobación, que es lo que tenemos, ¿a dónde vamos a llegar en julio cuando nos toque dejar el legislativo? Y dijo, ok, se me están yendo por otro lado, perfecto, yo me voy a defender. Porque aquí es importante, por lo menos, si ya lo otro no lo conseguí, que trascienda la verdad, que no hubo fraude, que no hubo fraude. Recordemos que todo esto, digamos, en medio de un evento en el Parlamento Nacional donde fueron invitados los jefes de RENIEC, OMPE y Jurado Nacional de Elecciones. El gran ausente, el señor Burneo. Yo creo que está con miedo. Como le ha dicho Porky, que lo va a violar con un morrocoy, no se quiere mover de su casa. Y como cuando está en su casa aparecen algunos loquitos de la pestilencia y este señor que algún problema tendrá, que se hace llamar el profe sobre ruedas, que ya, ojo, que ya ha sido denunciado por la Procuraduría del JNE, dijo, no, yo de acá no me muevo, mejor me quedo en mi casa, en mi cuartel. ¡Qué miedo, por Dios, qué miedo! En fin, veamos lo que sucedió ayer, porque todo empieza a través de un tuit, de un mensaje en la red social oficial de la congresista Ruth Luque, que dice lo siguiente. El Congreso, a través de Oficialía Mayor, me niega información por una decisión en el Consejo Directivo encabezado por el fujimorismo. Explico. Y lo que hace aquí en realidad es un resumen de lo que yo les acabo de mostrar, ¿ya? Pero el remate de su comunicado es el siguiente. Ambas solicitudes han sido rechazadas bajo el argumento que entre parlamentarios no se puede pedir información. Es decir, ¿no le puedo solicitar información al señor Rospigliosi? Yo le pedí información a Rospigliosi como presidente encargado. Lo que demuestra esta respuesta es su falta de transparencia en las decisiones que realiza la mesa directiva actual. No quieren rendirle cuentas a nadie y menos informar transparentemente cómo usan los recursos públicos de todos los peruanos. Por supuesto que voy a insistir con mi pedido. ¿Insistió? Claro que insistió. Y es lo que vamos a ver a continuación. Dispuestos más allá de los cuestionamientos e irregularidades que se hayan generado. Eso no se debe permitir y no debería pasar de alto. Y si de ilegalidades vamos a hablar, señor presidente, yo voy a hablar de 3 ilegalidades. Una primera ilegalidad, haber permitido que el 13 de abril se haya transmitido elecciones con ninguna base normativa, cuando las elecciones habían acabado el 12 de abril. ¿Producto de qué? Producto de presiones políticas que terminaron el sistema electoral cediendo. Esa es una ilegalidad. Segunda ilegalidad, que la Junta Nacional de Justicia haya aceptado la renuncia del señor Corbett cuando ese cargo es irrenunciable y tenían que haber acabado el proceso electoral. Esa es una ilegalidad. Pero no, pues aquí, cuando la ilegalidad sirve para una cosa, ¿no es cierto? Y no son los temas de fondo, ahí sí no se habla de ilegalidad. Otra ilegalidad, empezar a hablar de nulidad de elecciones cuando argumentos que se han dicho acá, incluyendo sus especialistas, no tienen ninguna base normativa. Porque, ojo, en el caso de los centros poblados, eso y la permisión de que haya mesas siempre se ha generado y ha sido precisamente para acercar que el poblador de las zonas rurales vote. Y cuando se cuestiona el voto o el cuestionamiento de las mesas en los centros poblados, en el fondo lo que están cuestionando es el voto de la zona rural y están contraponiendo el voto de la zona rural versus el voto de la zona urbana. Lo que han habido, y yo lo he dicho de manera pública, es cierto, han habido un conjunto de errores y irregularidades
que están siendo investigados, sancionados, incluso hasta procedimientos penales se han aperturado, que ha terminado con el descabezamiento del expresidente de la ONU. Pero no se puede utilizar un conjunto de argumentos para seguir reproduciendo un relato. ¿No tiene razón? Digo, a ver, y repito, este no es un tema ideológico. Acá no se trata de que, claro, Ruth Luque se manifiesta de esa manera porque es una mujer de izquierda. ¿Cómo nos explicamos que Jorge Nieto, Rafael Belaúnde, Marisol Pérez Tello, que nació de las canteras del Partido Popular Cristiano, admitan que efectivamente no hubo fraude, siendo personas de derecha o con formación de ideología de derecha? Porque no hubo. Hemos entrevistado hace 2 días, por Dios, el lunes, a Humberto Abanto, abogado de Vladimir Cerrón, ha sido abogado de Fujimori, a veces a Mesa. Él entrevista, representa, es abogado de quien le represente un reto mayor, según lo dijo hoy día también con Rosa María Palacios, que lo tuvo como invitado. Y lo mismo tiene que pasar, por Dios, en la política. No, tú opinas así porque eres de derecha. No, tú porque eres de izquierda. No, lo justo es la democracia es la democracia. A ver, denme un solo ejemplo que demuestre que las dictaduras son exclusivas de izquierda. Denme un solo ejemplo de que las dictaduras son exclusivas de la derecha. No, ¿cómo nos explicamos que Chile haya tenido un Pinochet de derecha, Perú un Fujimori, también de derecha, por supuesto, y Venezuela, un Chávez, después un Maduro, tengamos ahora un Milei de derecha en Argentina, o sea, que no es dictador, pero estoy diciendo que es alguien de una derecha bastante radical, mismo Vox en España, mismo López Aliaga y Renovación Popular en el Perú, que tranquilamente se convierten de la noche a la mañana en dictadores, ¿ah? Pero todo depende, por lo menos en el Perú, regresando a nuestra coyuntura, del próximo Congreso, y ni siquiera de la Cámara de Diputados, sino de la Cámara de Senadores. A mí me parece realmente asombroso leer tantísimos comentarios donde la gente acusa, sin ningún tipo, además de conocimiento del tema, de vacador, vacadora, a todo aquel que dice, sí, pues si gana Keiko y dice que va a imitar el gobierno de su papá, se va a quedar 10, 15, 20, 25 años, no va a querer salir. Si que entra Sánchez, 3, 4 meses siendo buena gente, lo sacan. Ahí está la vacadora. No, yo no he impuesto estas reglas del juego. Yo no soy parlamentaria. Y los periodistas que opinamos y coincidimos en que eso eventualmente podría suceder dependiendo de cuál de los dos llegue al sillón presidencial, por Dios, son criterios basados en información real, existente, que ha logrado construir el Congreso de la República con las reformas políticas constitucionales que han hecho a la Carta Magna. ¿A quién le gusta vivir en un país donde en 10 años tienes 8 presidentes y de pronto nos vamos por el 9º? Porque a Balcázar se la tiene jurada, dicen que Ilish López ya tiene todas las firmas, que es el promotor de la censura de Balcázar, porque la idea es obviamente castigarlo como presidente de la mesa directiva, porque Rospigliosi es el interino y así automáticamente deja Palacio de Gobierno, que es lo mismo que hicieron con Gerí. No se necesita vacancia presidencial porque es el interino, ¿me explico? Sobre todo es congresista. El voto popular lo puso en el Parlamento Nacional, no en Palacio de Gobierno, no en el Ejecutivo. Pero bueno, esa es otra discusión. El tema aquí es que esto de andar poniendo y sacando presidentes es un invento del fujimorismo, por pura y dura piconería de la señora Keiko. Y luego fue, obviamente, con la gran representación que ha tenido en los últimos años en el Parlamento Nacional, buscando socios para que se adhieran a esta estrategia. De no me gustas, te saco. Ah, te quejas, te vas. Ok, ya. Hasta que me toque otra vez postular y otra vez postular y otra vez postular. Es así. Yo no soy pro vacancia. Para mí lo ideal sería tener cierta estabilidad en el Perú. Porque la estabilidad atrae la inversión extranjera. Porque la estabilidad hace que se reduzcan los niveles de criminalidad. Porque la estabilidad nos permite a todos, es tan difícil de entender, vivir más tranquilos. Un país que no respeta contratos, un país que cambia presidentes como de calzón. ¿Ustedes creen que genera algún tipo de confianza primero en la población y después de cara al mundo? No, pues. Por favor. Si van a insultar porque son hordas de troles, de haters, se dicen de todo. Se han metido hasta con mi perra
Victoria Elena del Rosario, porque alguna vez colgué una foto con la mascota que adopté hace 3 años. Sí, que tu perra es caviar. Ya, o sea, no saben qué más inventar. En serio, por suerte no expongo a mis hijos, por Dios, que es lo que más cuido en el mundo. Pero es increíble. Es alucinante que la gente o no tenga 2 dedos de frente o simplemente le guste fungir de bobolón. Porque es imposible que no puedas enterarte de lo que está sucediendo, que no es un invento de cierto grupo de la prensa, es la realidad. Por Dios, es la verdad. Vean las actas, vean las cédulas, está todo. Y quéjense por la mala chamba de Corbeto. Yo me he quejado acá desde el día 1. ¿Cómo es posible que no hayan llegado las cédulas, el material electoral a Lurina, San Juan de Miraflores? Y ahí en Lurina había un depósito del material electoral. Ahí, de todas maneras, con esa empresa Gálaga, todo, hubo un acto, no sé si delictivo, pero por lo menos bastante irregular que se tendrá que explicar y darnos cuenta de qué fue lo que sucedió. Que esto lo haya hecho directamente Corbeto, no, pues, ya pues, en serio. Pero su responsabilidad es darle chamba, delegarle funciones a gente claramente poco confiable. Y eso se paga, no penalmente, pues no lo van a mandar a la cárcel, pero sí administrativamente. Y políticamente ya lo pagó. Tuvo que renunciar. Estaba muerto de miedo el señor. Y la Junta Nacional de Justicia, que no lo podía hacer, dijo, ya, ok, vete, perfecto, ponemos a otro. Ahí está, el señor. Así funcionan las cosas en el Perú. Entonces no se quejen cuando uno opina en función a las cosas que hace la clase política y que nos guste o no, son las reglas de juego que ellos imponen desde el Congreso, que es donde se presentan los proyectos de ley y donde se aprueban o se descartan. Y lo que se nos viene a partir de julio. Miren, no quiero ser fatalista, pero si ahora creemos que la cosa está jodida, yo tampoco quiero. Con 60 senadores nomás, así, con sus tablitas de picar cortando jamón, nos van a llevar yo no sé a dónde. Yo no sé a dónde. Mientras tanto, por fin, ya, era hora. ¿Qué más esperaban? ¿Un asesinato en vivo y en directo? Digo, la Procuraduría del Jurado Nacional de Elecciones denunció ante la Fiscalía al fraudista Jorge Ugarte. Jorge Ugarte es este individuo, ni señor, le puedo decir, que se hace llamar el profe sobre ruedas. Grabó un video la otra vez, alguien me etiquetó, obviamente no lo compartí, donde dice que yo tengo una fijación y que lo que estoy buscando es una noche de placer con él, porque mi marido me dejó, y no sé qué otra barbaridad, otra porquería, ¿no? A ver, muy típico de este sujeto que amenaza de muerte, ¿no? Que utiliza el nombre de Dios, la palabra escrita en la Biblia, para hacer apología del odio y la violencia. Pero, tenemos las declaraciones del procurador cuando se refiere a Jorge Ugarte. Y luego tenemos el tuit del profe sobre ruedas y la carta, porque encima un comunicado a la opinión pública. O sea, se alucina encima, olvídense, la estrella del año. Se le ha dado demasiada pantalla. De hecho, a mí muchos me criticaron por haber tocado el tema, pero era imposible no hablar acerca de estas minúsculas, pero finalmente expresiones que deberían de ser pacíficas, porque son abiertas en la calle, y que se terminan convirtiendo en una especie de marcha, caminata, donde se habla de muerte, de violencia, de tenme miedo, te voy a asustar, de acá no vas a salir, y en complicidad con algunos pseudo periodistas, como la señorita de Panamericana Televisión, que en vivo y en directo le da la dirección correcta de dónde vive el jefe del Jurado Nacional de Elecciones a este señor que va a ir a acosarlo, a hostigarlo. Yo te doy la herramienta para que tú metas la bala, ¿ya? Ok, y soy periodista. Y ahí sigue trabajando en Panamericana Televisión, me cuentan. ¿Qué le importa al minerito? Si Fluker compró la esquina en la televisión con un solo fin, hacer política. Su negocio no es la pantalla chica, por favor. Su negocio es extraer minerales. ¿De qué forma? No sé. A mí me han contado una historia, no tengo cómo corroborarla. Pero como siempre digo, en la vida, como en todo, la verdad, tarde o temprano, sale a la luz. Escuchemos.
tenemos en nuestras manos el documento presentado esta semana por el procurador del Jurado Nacional de Elecciones, el doctor Ronald Angulo Zabaleta, contra el ciudadano peruano Jorge Enrique Ugarte Olivera. Ahí están en la pantalla, dice, por la presunta comisión de los siguientes ilícitos penales: delito contra los poderes del Estado y el orden constitucional, sedición. Esa denuncia desde la Procuraduría del Jurado ha sido enviada al Ministerio Público. ¿Y por qué razones? Ahí mencionamos los fundamentos fácticos. Dice, con fecha 30 de abril de 2026, ¿quién sería Jorge Enrique Ugarte Olivera, conocido como el profe sobre ruedas? Habría desplegado una conducta de especial gravedad institucional, constitucional y electoral al haber convocado, dirigido, orientado e incitado a un grupo aproximado de 500 manifestantes para concentrarse inicialmente en el frontis del local institucional del Jurado Nacional de Elecciones, ubicado en Girón, Ampachacútec, número 8090, distrito de Jesús María, en un contexto político electoral. Seguimos con la siguiente gráfica. Especialmente sensible y bajo la vigencia del estado de emergencia en Lima Metropolitana y Callao. ¿Y qué dice el sujeto este, Jorge Ugarte? A través de su cuenta ex responde: voy a pelear contra el sistema como lo he hecho toda mi vida. ¿Qué es un luchador social? ¿Qué es? No entiendo. Se ha reencarnado en Bolognesi, en José Olaya, en Miguel Grau. ¿Qué se alucina? Poniendo a Dios como el hacedor de justicia. Qué bajo, ¿no? Utilizar a un ser omnipotente, más allá de las religiones, de las creencias, para justificar tu odio, tu violencia, el nivel con el que te expresas y cómo amenazas a la gente. Pero sumándole ahora a una enorme comunidad que no me dejará solo, que pelearemos juntos, que no nos dejamos intimidar. Hoy ha nacido la derecha popular. Oh, su madre. Esto me huele a golpe de Estado democrático, ¿no? Golpe de Estado democrático. Y aquí Libertando Perú, ¿no? Egocéntrico, además, con un logo que se entiende que es él. Ante los recientes acontecimientos que me involucran, yo, Jorge Enrique Ugarte Olivera, declaro lo siguiente. En relación con la denuncia presentada por la Procuraduría por mi participación en las movilizaciones del pasado 30 de abril, rechazo categóricamente cualquier intento de criminalizar el ejercicio legítimo de mi derecho constitucional a la protesta pacífica. Y este problema, pues, que no es pacífica. Y a la libertad de expresión. Sí, una cosa es la libertad de expresión y otra cosa es el libertinaje. No entiende, pues, es que como comunicador, yo no sé si es comunicador, periodista no es, y defensor del Estado de Derecho, del Estado de Derecho, un fraudista, qué raro. Mi conducta ha sido y será siempre apegada al marco de la legalidad, lo determinará la justicia. Simultáneamente he sido objeto de una campaña sistemática de difamación y linchamiento mediático por parte del diario La República, Rosa María Palacios y otros, quienes han tergiversado mis palabras al atribuirme falsamente amenazas de muerte contra el señor Roberto Burneo. Ante esta grave vulneración a mi honor y reputación, iniciaré las acciones legales correspondientes contra los responsables. Wow, bueno, Rosa María se va a defender muy bien porque es abogado. Exijo a quienes han realizado el despliegue informativo que presenten las pruebas suficientes ante las autoridades judiciales, pues no permitiré que se utilice el espacio mediático para la calumnia ni para la creación de narrativas falsas. Confío plenamente en que la justicia esclarecerá la verdad en ambos casos y reafirmo mi compromiso de continuar ejerciendo mis derechos. Janet Arias, a mi productora, le dirijo este mensaje, que vaya guardando por si lo borra, ¿no? Si se pone un poco cobarde, los videos donde me dedica varios minutos para recorrer cementerios con mi foto, buscando lágrimas, coronas, preguntándole a la gente si me conoce y dándole la sensación a la gente que tiene al frente de que yo estoy muerta o que estoy por morir. ¿Eso no es, digamos, un mensaje amenazante? Pregunto. ¿Eso no es hostigar a una persona? ¿Confundir a la población? Yo he hecho comentarios de él en este programa, por supuesto. El lunes, de hecho, arranqué con eso. O en el primer bloque, no lo recuerdo bien, pero toqué el tema y de manera amplia y tendida. Y él me responde y me etiqueta en mi cuenta Instagram. Y tú aceptas, obviamente, la etiqueta, la colaboración o no. No la voy a aceptar. Pero lo que se ve es una mano que ingresa con un celular, muy pendiente, por supuesto, de lo que hago o dejo de hacer, el señor Ugarte. Le dice, oye, la Oxenford está hablando de ti. Y dice, ¿qué pasa, Juliana? Ya suéltame, quédate con Antauro, ofendiéndome como mujer, ofendiéndome como periodista y diciendo expresamente que no va a acceder a tener una noche de sexo conmigo.
como si mis comentarios fueran una exigencia, una solicitud, para a cambio recibir como especie de contraprestación un servicio sexual. ¿Qué me está tratando de decir el señor? Y viene a decir que está ofendidísimo porque aquí en la República se le calumnia. Por favor, señor, en serio, hay que ser bastante inteligente para responder y claramente usted no lo ha sido. A ver, ay, 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 cobardes, 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 cobardes. Los congresistas que habían firmado, parte de los congresistas, para interpelar al ministro de Defensa, Amadeo Flores, por la muerte de 5 inocentes en el Braem, en Huancavelica, porque ahora ya no solamente es un testigo, son 2 los que han hablado y ambos coinciden en lo que sucedió, que militares vestidos de civiles encapuchados, que los asustaron porque pensaron que eran terroristas, pidieron que el auto en el que se dirigían estas personas, estos jóvenes, se detenga. Ellos obviamente no lo hicieron por temor, era la madrugada, 4:30 de la mañana, y empezaron a disparar. Acá no hubo legítima defensa. No es que no, olvídense, empezaron a disparar de un lado al otro y la fuerza del orden, obviamente, este grupo de militares, soldados, tuvieron que disparar pues para defender. No, no, no. El carro acribillado. 60 balas. De los militares, ninguno herido. Tampoco ninguno preso de manera preventiva, detenido preliminarmente, nada. Se le han llevado recontra fácil. Y lo que manifiestan los testigos es que se acercaron al auto y dijeron, uy, 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 ya la cagamos. No tienen cargamento. Estaban buscando droga. Y al parecer droga, no para incautarla y ponerla a buen recaudo, con una denuncia. No, para quedársela. Porque ahí el negocio es así. Claro que hay mochileros, burros y como son conocidos, muchos jóvenes que a cambio de 1.200 hasta 2.000 soles llevan cargas de droga en sus mochilas. Pero hay sobre todo malos militares que aprovechan estos espacios que son desérticos prácticamente, y no lo digo por su geografía, es la selva, sino porque nadie controla nada, ahí no hay fiscalización, no, no, no. ¿Saben ustedes a cuánto revenden la droga que incautan? Es un chupo de plata, se hacen multimillonarios, me consta. He hecho reportajes sobre eso cuando he sido notera, cuando me he dedicado al trabajo de investigación. Entonces, ¿matas por matar? Nadie va a pedir explicaciones a la cabeza del ejército, de las Fuerzas Armadas, que es el ministro de Defensa. La idea era interpelarlo, ni siquiera censurarlo, ¿ah? La interpelación es un saludo a la bandera. Ven, 16, 17 preguntas, te las hago llegar con anticipación, tú vienes y contestas, ¿ya? Si nos quedamos satisfechos, te vas a tu ministerio, tranquilo, a seguir despachando. Y si no, sí puede proceder una solicitud para censurarte. No, ya ni siquiera interpelación, no le van a preguntar nada, nada. ¿Por qué? Porque el ministro Amadeo Flores solamente dijo, oigan, espérense un ratito, cuando tengamos más información, les contestamos. Dejen ahorita de consultar, son 5 muertos prácticamente, o sea, como que minimizando la vida de terceras personas. Después algunos se preguntan, ay, ¿por qué en la Amazonía, en el sur del país, la gente más pobre vota como vota? Por respuestas como estas. Si esto hubiera sucedido en Lima capital, ¿ustedes creen que ahorita no habría una marcha multitudinaria por la muerte de 5 personas inocentes? Pero el señor ministro de Defensa dice, vamos a buscar más información. La información ya la hemos sacado nosotros, los periodistas, mucho antes de que desde el Ejecutivo se pusieran las pilas. Escuchemos. Por el momento, cuando tengamos más información, les prometemos darles más información y más detalles. Por el momento, yo les agradezco. Muy buenas noches a todos. Ministro, pero es importante. Qué loco, ¿no? O sea, firmas una causa, hipocresía pura y dura. Dice, sí, hay que interpelarlo, obviamente, ese señor tiene que venir a contestar. ¿Cómo vamos a hacer con este caso? ¿Han visto ustedes lo que han sacado los dominicales, los programas periodísticos? Han entrevistado, aquí hemos entrevistado al abogado de los deudos de las víctimas y la tiene recontra clara. Él ha dicho, miren, ha sucedido esto, aquello, las 2 personas internadas, aún hospitalizadas, van a hablar, uno de ellos ya está en condiciones de hacerlo y de hecho lo hizo para un programa el último domingo. ¿Y el ministro de Defensa no se entera de nada? ¿De nada? Y uno dice, ¿por qué tanto amor, por qué tanto cariñito hacia Amadeo Flores?
Entonces Janet Arias, que además había estado enferma en su casa y ha estado hurgando muchísimo, encuentra este listado del personal, por ejemplo, de algunos despachos congresales del año 2023. Y miren ustedes quién ganaba 10.975 soles por el cargo de asesor principal en la oficina de Rosángela Barbarán. Amadeo Javier Flores Carcagno. Ahí está. ¡Oh! Listado de personal, diciembre de 2021, 2 años antes. ¿Cuánto ganaba? Un poquito menos, le subieron el sueldo. Bueno, 2 años después algo te tienen que subir. 9.499 soles. Ah, también como asesor principal. A ver, ¿de qué dependencia? Sí, Rosángela Barbarán. ¿Quién? Amadeo Flores, el hoy ministro de Defensa. Y si nos vamos un poquito más atrás, 2018, listado de personal de enero del 2018, eso lo ha sacado a Epicentro, la fuente es Epicentro. 9.499 soles. Ah, trabajaba en la Comisión de Educación, Juventud y Deporte, del Fujimorismo, sí. Asesor 1, Amadeo Flores. ¿Cómo no lo van a cubrir, pues? ¡Oh, my God! ¿Cómo no lo van a cubrir? ¿Se dan cuenta ustedes? La hipocresía pura y dura de cierto sector de la política nacional. Y para mí ahorita todos los que están de protagonistas son los hipócritas, ¿ah? Sobre todo que eso quede claro para los que me dicen su boda, caviar, mermelera. Roberto Sánchez es un tremendo hipócrita. A Keiko la conocemos más, ya sabemos que es una falsa. Pero ya que estamos retrocediendo hacia atrás, viendo, haciendo un repaso por el tiempo, Janet Arias me da esta carta del 3 de abril de 2016. Le digo, Janet, ¿qué pasa? Estamos en 2026, por favor. Estoy cansada. ¿Por qué tengo que irme a hacer la de Michael Jackson? Una década, Juliana, es que mira, compromiso de honor con el Perú. Miren qué bonito, en serio. Las cosas lindas también hay que resaltarlas. Sé mirar la historia de mi país. Sé qué capítulos se deben repetir y tengo muy claro cuáles no. Por ello, buscando la reconciliación y pensando en el futuro del país, 1. Me comprometo al respeto irrestricto del orden democrático y de los derechos humanos. Me comprometo a respetar y proteger las libertades de prensa y de expresión. Me comprometo a ser drástica en la lucha contra la corrupción respetando la independencia de poderes. No utilizaré el poder político para beneficiar a ningún miembro de mi familia. Me comprometo a encargar a la oposición la presidencia de las comisiones de fiscalización y de inteligencia del Congreso de la República. Me comprometo a profundizar el trabajo de la Comisión de la Verdad y Reconciliación y a reparar a las víctimas de la violencia, así como a las mujeres afectadas por el programa de salud reproductiva. Me comprometo a respetar la no reelección presidencial establecida en nuestra Constitución política. Finalmente, nunca más un 5 de abril. Estos serán los principios que guiarán mi gestión como presidente de la República. Firma Keiko Sofía Fujimori Ucha. ¿Qué hizo? No respetar el orden democrático, no saber perder, alimentar la narrativa del fraude, porque ella es la pionera en el Perú, cuando pierde la última vez contra Castillo, no aceptar la libertad de prensa, más bien castigarla, ser drástica en la lucha contra la corrupción, respetando la independencia de poderes. Gracias al fujimorismo todo está copado ahora por el Congreso de la República. Defensoría del Pueblo, Contraloría General de la República, Junta Nacional de Justicia, Tribunal Constitucional, Ministerio Público, con Aladino Alves. Me comprometo a profundizar el trabajo de la Comisión de la Verdad y Reconciliación. Ah, sí. Y su gente y ayayeros y cómplices pidiendo que cierren el LUM. Y a reparar a las víctimas de la violencia. Pero ¿no era que no existieron las esterilizaciones forzadas en el gobierno de su papá? ¿No es ahora que el padre no cometió delitos sino errores y que ella lo que está haciendo su objetivo, si esta vez, que tiene más suerte que decirlo, le va bastante mejor que en las últimas 3 campañas, últimas 3 postulaciones, va a hacer un copy-paste del gobierno del padre e incluso lo va a mejorar? A mí me encantaría entrevistar a la señora Keiko Fujimori, por favor, dígamelo en la cara, siempre el Perú primero. Venga al programa, en serio, tenga muñeca, 25 años, 40 años en política, ¿no se puede sentar conmigo una sola vez? No me tenga miedo. No me tenga miedo. Yo quiero preguntarle si usted también pretende ser una dictadora. Perpetuarse en el poder como lo hizo su padre. Porque si dice que va a copiar la gestión de Fujimori, entonces, ¿cómo puede decir aquí nunca más a un golpe de abril como el del 5 de 1992?
si eso lo hizo su padre, ingresando al Perú a una dictadura. No entiendo. ¿Ustedes entienden? De pronto algún mensaje, alguien que me está viendo pueda explicarme mejor el asunto. Quizás no me da la inteligencia, no sé. Imagínense. Y en Contamaná, donde estuvo, porque ya obviamente está en campaña, y Sánchez también, pero Sánchez no responde nada. Es bien cobarde. Como sabe que tiene rabo de paja, porque es congresista, porque este parlamento lo salvó de una denuncia constitucional, porque es un hipócrita que le soltó la mano a Pedro Castillo, ni bien anunció el golpe de Estado. Yo no tengo nada que ver, yo no, bien que Castillo se vaya a la cárcel, porque hay que defender la democracia. ¿Sí? 10 chisitos después, con el sombrero chotano. Venga el voto capitalista. No, venga el voto castillista. Atención, ven, esto que tú puedes aportarme algo, poquito pero algo, pero al último, ya cuando ya esté en segunda vuelta, tú sí, Antauro, porque hay gentita, sobre todo en el sur, que quiere mensajes radicales, extremos, todos al paredón. No, Antauro no tiene nada que ver. ¿Antauro? Ah, sí, ha estado con nosotros en algunos eventos, pero ¿Antauro? Ah, Antauro, ese es Roberto Sánchez. Falsete de falsete. Y cuando la prensa sigue sus actividades proselitistas, sí, todo está bien, estamos en campaña. Oiga, responda, sea un poco respetuoso, por lo menos, del trabajo de la prensa, que corresponde a todos, ¿no? Claro, cuando ve un micrófono, de pronto de La República, no sé, de IDL, de algún medio medianamente democrático, se asusta, pero responde a todos, ¿no? Sí, todo está bien, con su sonrisa así dibujada, coachada, de media training, de ting, ¿no? Soy el amor en persona, peace and love, amo a todo el Perú, vengan que estoy regalando abrazos. En Contamaná sale a decir que si llega a ser presidenta, solo va a ser por 5 años. ¡Ah, gracias! Yo entendía que constitucionalmente ese era el periodo de gobierno. Gracias por decirnos que eso, por lo menos, lo van a mantener en la Constitución, porque la han descuartizado tanto que yo no sé qué tanto defienden esta Carta Magna, si no tiene nada que ver con la de Fujimori. No tiene nada que ver, es otra cosa. Es más, acá me cuenta Janet que cada semana tienen que ir al kiosco a comprar una nueva o a la librería, porque siempre hay una nueva descuartizada. Increíble, increíble. Escuchemos a Keiko Fujimori. He escuchado a través de las redes sociales que se especula que Keiko quiere quedarse más tiempo. Quiero ser muy clara. Si llego a ser presidenta del Perú, será solo por 5 años. Pero por el otro lado, ¿no?, a uno de los candidatos que está peleando el segundo lugar, se le ha escuchado hablar de un proyecto político de 30 años con Antauro Humala, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay una gran diferencia. Pero lo último es que, vuelvo a repetir, recursos tenemos. Lo que ha faltado es un gobierno que camine, que visite, que fiscalice, que se asegure que las obras se hagan. Y por eso estamos acá, recorriendo cada una de las comunidades, grandes o pequeñas, pero llegando y escuchando a la población. Pero si el gobierno es ella, no entiendo. ¿Qué se quejan? Necesitamos un gobierno, sí, un gobierno que apueste, por ejemplo, por la educación. Y se mocharon al mejor ministro que tuvimos en la historia nacional. Un gobierno que realmente ponga los intereses de la población más vulnerable como prioridad, dándoles calidad de vida, con infraestructura, con mejoras en materia económica. Y todo eso lo pudo hacer desde el Congreso de la República, porque el Congreso desde hace rato tiene mucho más fuerza que el Poder Ejecutivo, gracias, repito, a las reformas en materia política y constitucional que ha hecho este grupo de congresistas. ¿De qué viene ahora echarle la culpa a terceros? ¿Me van a decir ustedes que Balcázar gobierna, que Gerí gobernaba, que Dina gobernaba, que Castillo gobernaba? Ni Vizcarra, ni Sagasti. La lucharon un poco más, pero no, la que corta y cortará el jamón desde hace rato es Keiko Fujimori. No directamente, pero ahí tiene pues a su caudillo, a Rospigliosi, al que se le viene la noche. ¿Por qué? Porque como ustedes saben, él en realidad ni siquiera debería recibir credencial como senador. Sí, ganó por voto popular, pero ya es un condenado. Y cuando tienes una condena, no puedes postular, condena firme, si estás rehabilitado y así, pero como este veredicto se dio cuando él ya había postulado y ya había alcanzado un escaño en la próxima Cámara, entendemos que el Jurado Nacional de Elecciones se tiene que pronunciar y decir, este señor no entra, Rospigliosi no puede entrar, porque Delia Espinosa, la ex
fiscal de la Nación y hoy decana del Colegio de Abogadas de Lima, lo denunció. ¿Por qué? Porque justamente la llamó aliada del terrorismo, entre otras barbaridades. Y lo condenaron a 9 meses de prisión suspendida y al pago de 100.000 nuevos soles. Y Delia Espinosa lo que ha hecho es apelar y decir, no, yo no me voy a quedar tan tranquila con esta condena, con esta sentencia. No es justo, esto es un saludo a la bandera. Yo lo que estoy pidiendo ahora es 1 año y 8 meses de cárcel efectiva, que se vaya a prisión. Sí, que Rospigliosi se vaya a prisión. Te hablo desde la prisión. Porque ha cometido el delito de difamación agravada, se le pidió que se rectifique, no lo hizo y siguió llamándome aliada del terrorismo, entre otras cosas. Y encima, nada de 200.000 soles, 100.000 soles, que me dé 1 millón de soles, porque ella ya había anunciado que ese dinero no lo quería para ella. Que cuando Rospigliosi la reparase, que es finalmente lo que el Poder Judicial le está obligando a hacer, ella iba a utilizar ese dinero y con ese cheque se iba a ir al Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, ahí en la Avenida Aviación en San Borja, y realizaría con cámaras, en aras de la transparencia, un gran abono, una altísima donación para los niños con cáncer en el Perú. Si parte del cáncer de la política nacional de Fernando Rospigliosi, sería bueno que ese dinero vaya para aquellos que realmente atraviesan enfermedades oncológicas y que no tienen los recursos, sobre todo los más pequeños, ¿no? Y los que vienen de provincia y tienen a la mamá durmiendo al costado en una camita, porque ni siquiera hay algún tipo de hospedaje, porque no se dan abasto. Y desde aquí aprovecho para reconocer la gran labor que hacen los doctores, las enfermeras, en neoplásicas, sobre todo en el área de pediatría. Es impresionante. Rospigliosi no sé qué dirá, tiene que cuidar mucho sus palabras, porque él pensó que iba a pasar piola, porque es fujimorista, pero no, ya lo condenaron, ¿Ah? Y con el que se debería de hacer algo, digo yo, es con el padre Omar Sánchez. Yo no hablo de sentencias, condenas, pero la denuncia es bien grave, ¿no? Y está en Roma, de que habría abusado sexualmente de un jovencito con adicciones, vulnerable, que llegó a uno de sus albergues y que él convirtió en su mano derecha y también, según manifiesta la denuncia, en su pareja sexual. A Norma Yarrow se le pregunta, Norma Yarrow, que es de ultraderecha, que ya entró al Senado también, que no debería recibir credencial, porque si todo es fraude, ¿cómo vas a recibir el documento que te avala como nueva congresista si el proceso por el cual saliste elegida ha sido apócrifo, tramposo, irregular, ilícito? Estuvo con Beto Ortiz, efectivamente, que son patas, pues, ¿no? Y bueno, Beto Ortiz abiertamente ha dicho que es muy amigo de Omar Sánchez, el padre. Y las rechaza las acusaciones. O sea, sí, las puede rechazar porque te da pena porque es tu amigo. Pero no puedes ir en contra de una denuncia que obra en Roma y que se está investigando allá. Porque se sabía perfectamente, según lo que nos ha contado Paola Ugaz, que es la que accede a esta información, periodista, al igual que Pedro Salinas, experta en materia eclesiástica, que acá no le iban a dar bola, pues. Entonces, Yarrow aparece en televisión poniendo las manos al fuego, por el padre Respondón, el cura de los Cerros y todos los títulos que tiene. Pero además ha llamado a Rafael Fariseo, ¿no? Sí. ¿A qué se refería exactamente? Sí, o sea, yo creo que el señor es más rojo y más zurdo que muchos de lo que podemos entender nosotros. Mira lo que le ha pasado al padre Omar, todas las injusticias y todos los ataques que ha tenido por salir a defender. ¿Tú crees que las denuncias contra el padre Omar vienen de la izquierda? Y tú que obviamente viene de gente que está dedicada a ese tipo de digamos, preventas o decirte yo no puedo creer. El padre se manifiesta sobre que va a defender siempre la democracia y la libertad de un país y le salen con tremendas recatafilas de denuncias. De un adulto además, ¿no? De un adulto aparte. Pero aparte, dime,
¿Por qué si tú tienes una denuncia recién la sacas? Para callar al padre. Yo mi respeto absoluto al padre Omar. Absoluto. Porque realmente... Además, ¿sabes qué otra cosa es curiosa? Es que hay un sector de la prensa, ¿no? Y los conozco perfectamente, al que pertenece Paola Ugaz, que tienen una especie de industria, ¿no? Una fijación. No, es que, a ver, tú puedes escribir un libro para anunciar algo, 2, pero 8... Pedro Salinas tiene 8 tomos sobre el sodalicium, ¿no? Y Paola Ugaz es un poco su socia en esta empresa. Yo no puedo realmente creer cómo Beto, con el que no coincido periodísticamente, obviamente, pero considero que es un hombre inteligente, pueda hablar así de colegas periodistas que investigan y que han logrado no una pataleta o no generar una conmoción social. Han logrado que el Vaticano cierre, desaparezca el sodalicio en el Perú. Gracias a esa cantidad de libros, entregas que permitieron recoger los testimonios de las víctimas de la famosa Casa de San Bartolo. O sea, tú eso no lo puedes minimizar porque no te cae Pedro Salinas o porque no te gusta Paola Ugaz. Por Dios, ¿a quiénes defendemos? No entiendo. A las víctimas, ¿no? Creo. Los periodistas, ¿qué tenemos que hacer? ¿Darle tribuna a quién? ¿A la víctima? ¿O desaparecerla simplemente? ¿Hacerla pasar por loca? ¿Insultar? ¿O multiplicar por 1000 doritos a los mensajeros? ¿A los que abordan un tema, investigan y lo cuentan para hacerlo público? ¿O a aquellos que eventualmente han cometido delitos? Y utilizo el condicional en el caso del padre Omar, porque obviamente acá no hay todavía un castigo. Todo esto se está demorando, que ya es extraño, sí. Pero hay 2 cosas que llaman la atención. 1, que el caso haya ido a parar directamente a Roma. Vean ustedes la gravedad del asunto. Y 2, que el que se hace llamar el cura respondón no diga absolutamente nada, nada del tema. Más bien la diócesis de Lurín ha sido la que ha respondido a través de un comunicado. Y Norma Yarro aprovecha esta trinchera para seguir con su discurso fraudista, convocando a la marcha. Señora, me parece muy bien, está en todo su derecho si realmente cree que hubo fraude. ¿Ya? Yo creo que usted es bastante más inteligente y pensante que Rafael López Aliaga, pero también entiendo, sí, que tiene una misión, ¿no? Y está siguiendo, digamos, una consigna. Por más de que en el fondo de su corazón y de su cerebro sabe que esto es irreal. Es absurdo. Pero considerando lo que creo que es una conducta, actitud coherente de su parte, no sé dónde la veremos. En el Congreso no creo, señora Norma Yarro. Usted no puede ser tan, digamos, doble cara. No puede salir a marchar diciendo que ha habido fraude y ahorita nomás, antes del 28 de julio, recibir su credencial para ser oficialmente nueva senadora del próximo flamante Parlamento bicameral. No, no se puede. No se puede, pues. No lo va a hacer, ¿no? Norma Yarro. No, no creo. No creo, ¿no? No. ¿Tenemos la versión? ¿La tenemos? Ah, no la tenemos. Bueno, lo que ella dice... Sí, ahí está. Miren, marcha, defensa de la democracia, es para hoy, ¿no? Y hay buses que se alquilan y todo. Vamos a ver cuántos participan, en fin. A ver, mención. Y después voy a hacer un comentario, Roberto Sánchez, porque acá se les da a todos por igual. Algunas conductas se tienen que felicitar, otras se tienen que criticar. Que acá no obviamos jamás, ni desaparecemos candidatos para no darle la oportunidad a la gente de que conozca un poquito más a estos personajillos. ¿Ok? Siente que ya no escucha como antes, a veces le cuesta seguir las conversaciones en Audifone, puede encontrar la solución. ¿Cómo? Con audífonos digitales personalizados, diseñados en 3D y tecnología alemana que mejoran su audición de forma cómoda, segura y discreta. En cada una de sus 19 sedes en todo el Perú, cada paciente recibe seguimiento profesional para una mejor adaptación. Agenda tu cita hoy por llamada o vía WhatsApp a los números que aparecen ahora en pantalla. Ya llegó Rafael Belaúnde, ex candidato presidencial por el Partido Libertad Popular. En instantes converso con él, pero antes, Roberto Sánchez, que no quiere dar entrevistas. Él se niega.
Se niega, no quiere conversar con nadie, simplemente se hace el ocupado y hay un grupo enorme de periodistas locales y también de Lima que viajan para acompañarlo en estos mítines, en estas presentaciones proselitistas y él siempre es como que estoy apurado, sí, todo bien, estamos contentos, bacán. No, responde, espérese un ratito, nos puede dar algunos segundos. En eso Keiko se toma más tiempo por lo menos y contesta, pero el otro no, porque sabe perfectamente que ya consiguió lo que quería. Pasar a una segunda vuelta. Es imposible que se revierta esta situación. Ya, ok, es imposible. Entonces, claro, ahora se tiene que cuidar porque van a venir los ataques de Fujimori y él tiene que preparar su estrategia para contrarrestar los ataques de la lideresa de Fuerza Popular. Porque ya ahorita la guerra es de dos, hasta el 7 de junio. Pero José Domingo Pérez se ha unido, pues, al grupito, cosa que a mí me parece realmente rochoso, bochornoso. Y conociendo a José Domingo Pérez, por lo que me ha dicho, por lo que he notado las muchísimas veces que ha tenido la amabilidad de visitarme en este y otros programas, seguramente no va a querer venir conmigo nunca más, pero yo no voy a dejar de decir lo que siento. O sea, si tú has sido un fiscal que persigue la corrupción, no puedes involucrarte con políticos. Es lo mismo que opino de los periodistas que utilizan la ventana de un medio digital, radial, escrito, televisivo, para luego postular al Congreso. O convertirse en ministros. O ser directores de la Biblioteca Nacional. O sea, te vas a trabajar a un cargo político público. Bueno, Biblioteca Nacional sería cargo público, no político, pero igual. Después de haber denunciado y haber estado del otro lado del charco. No, una vez que cruzas el río, perfecto, lo decidiste, ya, pero no vuelvas. José Domingo Pérez ni siquiera dejó que pasara un tiempo, ¿no? Entre que ese inspectorado de la Fiscalía, de manera injusta, de acuerdo, pero ese inspectorado y crea su programa de streaming y demás, el fiscal achorado, que estaba todo muy bien, y se pasa a hacer política con alguien que no entiende de democracia, como Roberto Sánchez, y que con su narrativa castillista está defendiendo a un golpista o a un aspirante a golpista porque ni siquiera le dio la cabeza a Castillo para ser un golpista real y convertirse en dictador. Las Fuerzas Armadas le dieron la espalda y le dijeron, no, acá no participamos. Increíble realmente, una vergüenza. A mí me parece vergonzoso. Y Ceballos lo que dice es, avanzando muy bien. El que más habla es Hernando Ceballos, que creo que es una persona con la que se puede dialogar muy bien. La semana pasada estuvo acá con nosotros, ¿no? Él ha sido ministro de Salud y ha sido también parte del equipo técnico de Perú Libre. Y yo estoy convencida que Hernando Ceballos sabe perfectamente quién es Roberto Sánchez y sabe que está rodeado de gentuza bien peligrosa. Pero está allí, creo, más por amor al país y a su antifujimorismo que a otra cosa. No sé, es una impresión. Con el candidato Roberto Sánchez. Bueno, no, ha sido una reunión del equipo técnico para discutir distintos temas, perfilar las propuestas, porque es lo más importante, ¿no es cierto? Desarrollar propuestas confiables, con un sustento claro de que pueden ser cumplibles, así que estamos ajustando varias cosas. ¿Quiénes más han estado de un eventual puesto dentro de algún ministerio? No se ha hablado de nada de puestos ni de cargos, sino ajustar los temas técnicos y las propuestas para que sean lo más sólidas. ¿Quiénes más están integrando este equipo técnico? Bueno, son bastantes personas, las que son ya conocidas, desde el doctor Domingo Pérez, la doctora Anaí Durán. ¿En qué sector está ella? El doctor Tejada. La doctora pues ha sido ministra de la Mujer. ¿Ella también está viendo ese Ellas están y varios compañeros que son técnicos. ¿Con el doctor Domingo Pérez dentro de esta reunión? No, lo que se ha conversado es tratar de avanzar en todo lo que es perfilar cada uno de los sectores para que tengamos las mejores propuestas para nuestro pueblo. Doctor, ¿ha sido una reunión conjunta donde también ha participado el doctor Domingo Pérez? ¿Todos han estado juntos? Claro, hemos estado conversando, hemos estado conversando, debatiendo con el candidato Roberto Sánchez. Así ¿Qué temas principales han hablado de cara a la segunda vuelta? No, es que hemos discutido los problemas de todos los sectores, intercambiado opiniones, la necesidad de que cada uno de los sectores vaya ajustando sus propuestas. Y bueno, yo creo que esto es lo más importante, ¿no? Que el candidato, como es el caso de Juntos por el Perú, presente pues propuestas serias, porque necesitamos entrar al debate de ideas de qué país queremos, ¿no?
Y bueno, ahí está, ¿no? No Ceballos con un espíritu bastante más demócrata y respetuoso de la libertad de expresión, de la libertad de prensa, de trabajo reporteril, saliendo a declarar. Sánchez no quiere decir nada, porque tiene rabo de paja, pues, obviamente, sigue siendo congresista, es parte de esta secta. Y finalmente tiene a su gente ahí también operando con esa derecha extrema radical a la que tanto dicen odiar. Son todos unos hipócritas, falsetes. Rafael Belaunde, yo les decía que como ex candidato a la presidencia de la República y habiendo perdido en este proceso electoral como Marisol Perestello, como Mesías Guevara, como Alfonso López Chao, como Nieto, entre otros, desde el día 1 dijeron acá no hay fraude. Acá no hay fraude. Y no lo han hecho por patería a nadie. Lo han hecho porque entienden lo que ven, porque han revisado, obviamente, lo que OMPE transparenta. Eso no quiere decir que no hayan existido irregularidades. Y yo creo que en este caso específico, escandalosísimas. Nada justifica tanto problema, tanto ruido, tanta bulla en un proceso que se prepara con 5 años de anticipación. Ojo, por más de que la cédula haya sido un mantel de chifa. Pero, de ahí a hablar de fraude, de trampa sistemática, estoy buscando mis lentes de momento porque me dicen que hay un superchat. Vamos con el superchat y luego una brevísima pausa para que el señor Belaunde pueda ponerse cómodo y arrancar con la entrevista. A ver, Oli Juliana, pero a José Domingo Pérez, Keiko le quitó todo, lo sacaron de la fiscalía, necesita algún tipo de respaldo, pues la mafia lo va a seguir persiguiendo. Yo creo que José Domingo Pérez es lo suficientemente inteligente, además abogado, obviamente, y experto en lidiar con mafias políticas como para irse con una trinchera además tan poco confiable. Me parece pésimo que se meta en política, pésimo, uno. Y me parece todavía peor que se vaya con Roberto Sánchez. No quiero decir que con Keiko estaría bien, jamás se va a ir con Keiko, pues si es el fiscal del caso Cocteles, entre otros. No te vas con ninguno, pues. Ya, con un demócrata, ya. Con un Belaunde, con un Nieto, ya, se entiende. Con un Mesías, con una Marisol Perestello, ya. No me parece bien tampoco, ¿ah? A mí no me gusta eso de que un día eres fiscal y al otro día eres político y un día eres periodista y al otro día eres jefe de prensa de... A mí eso personalmente no me gusta. De algo tenemos que vivir todos, por supuesto. Pero puedes también tener un trabajo perfil bajo. Creo que lo que le gana a José Domingo Pérez es la necesidad de tener pantalla, creo. En fin, pausa comercial y regresamos con Rafael Belaunde. La minería peruana es un motor económico clave, pero convertir ese aporte en bienestar sostenible requiere más que inversión, implica transformar recursos en resultados medibles para las comunidades. En ese proceso, las consultoras cumplen un rol estratégico, convierten recursos en proyectos efectivos, alineando la inversión con el IPS y generando impacto, reputación y continuidad operativa. La gestión social también es clave. Anticipar riesgos y prevenir conflictos fortalece la relación con las comunidades y reduce impactos en las operaciones, porque el progreso no depende solo de los recursos, sino de cómo se gestionan. Sin diversificación local, el desarrollo no es sostenible. Por eso, la estrategia social debe entenderse como inversión. Las mineras aportan capital y las consultoras el cómo, impulsando continuidad y competitividad.
Rafael Belaúnde, el líder del Partido Libertad Popular y ex candidato a la presidencia de la República, ha tenido la amabilidad de venir a acompañarnos esta mañana aquí en Ar de Troya. Y yo quiero agradecerle, en realidad públicamente, por su espíritu democrático, por alentarnos a todos, a los electores, a ser conscientes de la importancia de discernir, de diferenciar entre lo que es un ruido que tanto daño hace a un país resquebrajado políticamente desde hace mucho tiempo y la necesidad que tenemos de prestar mucha atención a los dos que ahora están pasando a una segunda vuelta, no por medio de un trámite fraudulento, sino de elecciones limpias, irregulares, en algunos aspectos, sí, por supuesto, pero limpias, para votar de la mejor manera. Y el voto es a conciencia, obviamente. Gracias por estar acá, señor Belaúnde. Juliana. A ver, la OMP ya tiene que dar mañana los resultados del conteo al 100%, pero está en 98.4, creo. Paso Tortuga. Paso Morrocoy. Bueno, es por la cantidad de actas que se han observado y que tienen que resolver los jurados electorales especiales, pero si uno ve el agregado, este proceso electoral ha tenido menos mesas no instaladas que el de hace 5 años. De acuerdo. Es decir, hace 5 años dejaron de votar más personas que ahora. Por la pandemia. ¿No? Y no se instalaron muchas mesas, claro, no se instalaron en el interior y por eso no hubo tanta chilla ni tanta laraca. Hoy algunas mesas no se instalaron en San Isidro y es gran noticia. Pero si este proceso ha sido más transparente, más democrático y con menos anomalías que el de hace 5 años, esa es la verdad. La única intentona fraudista que hay hoy en día es la de Renovación Popular y el señor Rafael López Aliaga, que quiere desconocer la voluntad electoral de los más humildes, que es la que se ha reflejado a partir de las mesas que quieren anular, que son las que tienen las actas 900. ¿no? Claro, que son su fetiche, de 900 para arriba, claro, que son aquellas que son instaladas estratégicamente en los lugares más alejados. Más alejados, donde Sánchez gana por 70, 80, 90%, como hay mesas en San Isidro, donde López Aliaga, inexplicablemente para mí, con un porcentaje similar. Pero esta narrativa del fraude primero ha ido mutando, ¿no? Primero, el primer revés que tuvo fue las mesas que votaron el día siguiente. Claro. Ahí López Aliaga no quedó primero. Nieto quedó primero porque además ya había un sesgo, ojo, ya se conocía quedó el segundo. Keiko quedó tercero. Después, las mesas que se instalaron tarde, entonces la gente fue a votar, pero no volvió. Porque no, cuando ya no volvió. Pero no se les Pero el ausentismo no ha sido no se les negó el derecho a votar. No, y el ausentismo, si tú ves cuánta gente, uno diría, bueno, entonces el ausentismo de esas mesas que abrieron tarde tendría que haber sido muchísimo mayor que el ausentismo de las mesas que abrieron a tiempo. Y no es así, es prácticamente lo mismo. La diferencia no llega ni a 2%. Entonces, la narrativa de las mesas y el millón de personas que fueron a votar y las mesas no habían abierto, y que por eso ha perdido Rafael López Aliaga, ese argumento también se cae porque cuando uno ve el ausentismo de las mesas, resulta que es el mismo que una mesa que abrió, entonces, que abrió horario normal. Entonces, solo les queda ahora irse contra los más humildes, las mesas en las zonas alejadas, y quieren tirarse abajo la voluntad popular de esas personas que tienen el mismo derecho que cualquier otro vecino. Pero eso es gravísimo, porque además eso nos convertiría en una anarquía. No, y es digamos, yo creo que el señor López Aliaga tenía una alta probabilidad de estar en la segunda vuelta, probabilidad que él ha erosionado a pulso, difamando, insultando, llamando asesina, terrorista, comunista a periodistas que no pensaban como él. Mandando, perdón por la expresión, a la mierda a gente al interior del país. Bueno, entonces, uno tiene que hacerse responsable de sus actos. Y yo creo que la principal razón por la que él no está en la segunda vuelta y no va a estar en la segunda vuelta es él. Yo creo que si nos fuéramos a nuevas elecciones, le iría peor de lo que le ha ido ahora. Él ha tenido muchos errores. Creo que personalizar la vacancia a Gerí, que devino en el retorno de Perú Libre a través del señor Balcázar, fue un error estratégico. Creo que Keiko Fujimori supo capitalizar eso y oponerse. Y él, bueno, ha tenido una campaña pues muy llena de adjetivos y descalificaciones hacia todo el mundo.
tirado pues difamaciones con ventilador a todo el mundo. Pero además lo más increíble es que no termina de entender que si realmente hubiese existido un fraude, una trampa, es decir, la adhesión de diferentes protagonistas de un proceso electoral para desconocer la voluntad popular, él no hubiera arrasado en Lima. Y en Lima él gana. El único lugar donde gana es Lima. Pero por otro lado Y ni siquiera en todos los distritos No en todos los distritos, no en todos los distritos, de acuerdo, pero gana en Lima en general, en el conteo el distrito general. menos votación tiene él, ¿no? Sí, claro, porque además siempre ha tenido un discurso bastante violento y clasista que golpea al peruano más humilde. Es muy clasista y muy racista Y pretender misógino. anular ahora las mesas donde la gente más humilde de las zonas más alejadas del Perú han votado. Ok, pero ¿qué va a pasar? Porque el Jurado Nacional de Elecciones No. ha dicho que hacemos una auditoría, pero no ahora porque estamos en medio de un proceso. Lo dijo ayer Burneo en el Congreso. Pueden hacer, el proceso es un proceso transparente, con menos anomalías que hace 5 años. Anomalías que han tenido mayor resonancia porque se han producido en la ciudad. Yo creo que sí hay margen para mejorar. Me parece que es una locura tener 3 organismos constitucionalmente autónomos que conduzcan las elecciones. Debería ser un organismo, me parece, por ejemplo, en el año 80, en el año 85, que las elecciones las conducía el jurado, digamos, había un responsable. Es mucho más fácil una rendición de cuentas. Me parece que en general todo el sistema electoral es muy enmarañado, muy confuso, muy enredado. Y yo creo que hay espacio para mejorar eso. Pero de ahí a decir que hay una voluntad fraudista, la única voluntad por desconocer los resultados de las elecciones es la de él y Claro, la de su partido. Porque además la pregunta que yo me hacía antes de entrevistarlo es, los más preocupados desde el día 1 en, digamos, los resultados del flash electoral y que por último hubiesen tenido más argumentos para salir a decir fraude, fraude, por pura piconería, hubiesen sido los que quedaron en puestos mucho más abajo ¿No? que López o Nieto, Aliaga ¿no? Yo creo que Nieto sí podría decir, oye, porque o López Chau. sí, El pero aire, por favor. yo creo que si las elecciones se hubiesen producido una semana después, seguramente Nieto estaría peleando con Sánchez el pase a la segunda vuelta. ¿Nieto me con parece. Sánchez o Nieto con Fujimori? No, estaría Fujimori, yo creo que ya estaba fija Sí, por de eso. todas maneras, pero después Sánchez con quién. Yo creo que si las elecciones eran un poquito más tarde, iba a ser Sánchez con Nieto. Yo creo que López Aliaga ha estado en un espiral descendente y la verdad es que no existe pues ningún la base de la democracia es que se respete la voluntad popular. Nos guste o no nos gusten los resultados. De acuerdo, pero ese sí. es Entonces, no hay ninguna evidencia de ningún fraude. En todas las elecciones hay mesas que no se instalan. Es un país Pero complejo. reconoce que lo de Lurín, San Juan de Miraflores y Pachacamac fue un escándalo. O Sí, sea, bueno, con un son- depósito en Lurín. Es que Ahí algo pasó con esta empresa muchos Gala. cambios. Antes eran las Fuerzas Armadas las que distribuían el material electoral. También ha habido todo un tema. Antes los votos se destruían y solamente se transportaban las actas. Ahora los votos hay que preservarlos. Y son muchas autoridades metidas en lo mismo, ¿no? Yo creo que el esquema que había con la Constitución del 79 era más claro, era más fácil. Creo que la ley electoral es muy mala. Y entonces tenemos que tener un sistema más simple, más fácil de auditar, pero yo creo que no hay ninguna evidencia de fraude ni nada que deslegitime el resultado que han tenido. Bueno, es una reedición de la elección de hace 5 años. La señora Fujimori con el delfín, digamos, del señor Castillo. De acuerdo. Pero es la misma elección, lo que no tiene que sorprender porque si nada estructural ha cambiado en el Perú en estos 5 años. ¿Por qué tendríamos que tener un resultado diferente? Claro, Totalmente de acuerdo. entonces- Pero mientras tanto, ¿qué hacemos? Hoy ya empieza la marcha en cualquier momento, están los buses preparados para invitar a aquellas personas que se suman al fraudismo y esto, yo creo, Con el aval de la municipalidad, me no, parece lo que ha hecho la municipalidad de violando Lima. el principio de neutralidad de una manera Grotesca, pornográfica. vergonzosa, el papel del alcalde de Lima convertido ya en el portapliegos del señor López Aliaga. Me parece que es una cosa de espanto Pero ¿quién castiga, ilegal, señor ¿no? Belaúnde? Pero- ilegal. Pero ¿dónde está el Jurado Nacional de Elecciones? Lo que pasa es que lamentablemente pues, muchas autoridades se dejan amedrentar, avasallar y se intimidan. Entonces yo creo que parte fundamental de la democracia también es
tener autoridades y tener operadores y políticos que no se dejen pues arrinconar ni callar por el que grita más o el que tiene más poder político. La verdad de las cosas es que Renovación Popular está usando su maquinaria y su poder político para subvertir la voluntad popular. Entonces, y eso sí es fraude. Por eso, ¿y qué va a pasar cuando OMPE salga a decir, a ver, señores, ya están los resultados al 100%, ¿ok? Esto se va a poner peor. Keiko Fujimori debería estratégicamente salir con un mensaje a favor de la democracia, que además sería poco creíble porque la principal fraudista fue ella que empezó con todo este discurso en el 2021. Yo creo que ella lo que quiere es no cuestionar mucho lo que dicen los votantes de López Aliaga porque necesita esos votos. Entonces va a decir que está a favor de la auditoría, porque ella sabe, como sabemos todos, que no ha habido fraude y que una auditoría solo ratificaría los resultados que hay ahora. Y me parece que ella ha manejado, yo diría que de las 4 campañas que ha tenido, esta es la más astuta, la más inteligente. Bueno, experiencia tiene. ¿No? En la que en la que tiene mejor pie para ganar. Y obviamente ella tiene que decir que se adhiere a cualquier recuento porque sabe que no tiene nada que perder ahí. Pero yo creo que ella sabe plenamente que no ha habido pues, ningún fraude, ¿no? El fujimorismo es muy fuerte en el Perú, pero más fuerte es el antifujimorismo. Sí. Y por eso es que le ganó desde un Antauro Humala hasta un Pedro Pablo Kuczynski, Ollantumala, pasando por PPK, Pedro Castillo y de pronto ahora Sánchez. Pero la pregunta es esa. Sánchez funge de Castillo. Para mí no solamente es bastante más inteligente que Castillo, sino mucho más intrigante, convenido. Mucho más astuto, pero es mucho más ideologizado. A eso voy. Y mucho más radical es mucho más que Castillo. radical. Porque además su postura ideológica es muy personal. La de Castillo era alquilada. Lo pusieron como monigote porque Cerrón no podía postular. Castillo era un dirigente, digamos, que logró arrinconar a Patria Roja, al Suquep. Claro. Era muy hábil, pero no estuvo en Perú Libre, en Perú Posible. Sí, claro. Originalmente, ¿no? Del grupo Chacano. ¿No? Entonces, acá es otra cosa. Roberto Sánchez, él estuvo en los mítines del MAS en Bolivia, en Cochabamba con Evo Morales. Es decir, él tiene una formación ideológica, marxista, mucho más radical, y lo que de hecho se ha rodeado de la parte más radical del castillismo, ha sumado a Antauro Humala. Entonces, es un movimiento políticamente mucho mejor organizado, ideológicamente mucho más definido, y para mí me parece extremadamente peligroso, ¿no? Pero así es la democracia. Y tendrá que ganar el que consiga más cantidad de votos. Pero aquí hay algo que muchos decíamos y nos dicen, claro, ahí están los pro vacancia, los vacadores. No, pero el sistema tal cual no lo ha establecido el Congreso actual, lo que hace es que los presidentes puedan durar 4 meses o máximo 3 años si tienen la suerte de Dina de decirle chicheño, ¿no?, al Parlamento, que es una locura. Pero, claro, si entra Keiko Fujimori, con todas las mentiras que nos ha dicho los últimos 15 años, ¿cómo creerle que realmente va a gobernar 5 años, más aún cuando dice que lo que quiere hacer es un copy-paste del gobierno de su padre? Y si entra Sánchez, eso me parece un error brutal, ¿no? Y si entra Sánchez, ¿a Sánchez usted cree que lo van a dejar gobernar más de 3, 4 meses? Yo creo que como el Senado es el que decide al final, y tal como está compuesto el Senado, yo no creo que la señora Fujimori, si se quiere quedar, se pueda quedar. No tiene la forma de hacer las reformas constitucionales para que eso sea posible. Y creo que por el lado de Sánchez, las locuras que dice tampoco las va a poder hacer, porque no hay... ni asamblea constituyente, ni nada. No hay, ¿no? Entonces yo creo que esos temores hoy están más lejos que hace 5 años, y yo creo que hay otras consideraciones que hay que tener. Yo creo que el Perú tiene que ir a un proceso de crecimiento económico, pero aprendiendo de los últimos 30 años, ¿no? Que solo hacer crecer el PBI no resuelve pues los problemas estructurales del Perú, ¿no? Sobre todo sociales. Claro, porque si tú resulta que en el corredor minero, por donde baja el 40% del cobre, una madre familia tiene que meter el rebaño a su casa para no congelarse en la noche, mientras cohabite la mayor riqueza con la mayor pobreza del Perú en la misma área geográfica, el país va a ser pues ingobernable. Entonces hay una deuda social que se tiene que saldar, y solo se puede saldar si el país crece económicamente promoviendo la inversión. Entonces, estos conceptos que se han visto como opuestos, tener un gobierno agresivo en lo social,
y un gobierno agresivo en el crecimiento son complementarios. Necesitas las dos cosas y eso es lo que es muy difícil de explicar y eso es lo que no se ha entendido. Y por el otro lado hay que hacer un esfuerzo muy serio. Este Congreso ha sido nefasto en promover, se ha dedicado a promover intereses mercantilistas, en darle a grupos de poder ventajas tributarias, exoneraciones, mientras que a un comerciante de la sierra sí lo obligas a pagar y a someterse a toda la rigurosidad del sistema tributario. De acuerdo, pero personajes como usted que defiende los derechos humanos, que entiende de la enorme deuda que tenemos con un porcentaje enorme de la población que ve cómo se enriquecen frente a sus ojos, mientras ellos no tienen ni siquiera para el caldito de papa para los hijos, pero también defiende la inversión extranjera, la propiedad privada. Claro, pasa a ser un caviar, un tibio. No hay competencia, pues en el Perú no se promueve la competencia, se promueve el mercantilismo, la ayuda política para que las utilidades se hagan en la antesala de los ministerios y no en el fragor de la competencia del mercado. Entonces hay que fomentar más competencia, más libertad económica, más facilidad para emprender y más facilidad para que los peruanos del interior participen también del mercado. Yo creo que eso es lo que no... Y bueno, hay un tema muy profundo que es lo que se llama la productividad. Una persona que nace en la costa y se educa en la costa y tiene acceso a las postas médicas de la costa va a tener una productividad mucho mayor que una persona que nació en Mazocruz o que nació en Atalaya o que nació en Chumbivilcas. Entonces, en tanto el Estado peruano no sea capaz de darle también a las personas que nacieron en zonas alejadas por un accidente del destino, tengan la chance de participar del sistema, pero, va a haber una fractura pues muy profunda. De acuerdo, ¿y cómo no va a haber una fractura si tenemos ahora a un ex candidato que no asume su pérdida, su derrota y arremete contra esa población que usted menciona, los de la mesa, 900 claro, es puntos. Profundamente clasista y racista. Totalmente. Entonces, ahora lo que nos queda es un Roberto Sánchez y una Keiko Fujimori. Y uno dice, ¿no? ¿Por qué si nos hemos quejado tanto en los últimos tiempos de terminar votando por el mal menor? Y esta vez, a diferencia de otras, y por primera vez en la historia política nacional, hemos tenido 35 candidatos a la presidencia de la República, que quedaron 34 porque murió uno de ellos. Y habían opciones. ¿Por qué se votó como se votó? Hoy, bueno, digamos, un mes después, ¿cuál es su conclusión? Bueno, de los 5 primeros, 3 son del pacto de por estos no. O sea, los 3 primeros son partidos con representación. Eso es yo creo que tiene que ver con el diseño del sistema electoral. Ahora, es una realidad que el fujimorismo ha construido. Y en eso la señora Fujimori tiene un mérito que no se puede dejar de reconocer. Ha logrado construir un partido mucho más sólido. Uno lo ve, los congresistas que llegan con ella son muy pocos los que se van. Es un partido organizado, no cabe ninguna duda. Y después hay el sector para quienes el modelo económico no ha funcionado, que Castillo lo supo aglutinar. Y creo que el gran mérito de Sánchez es haber evitado que ese descontento se disperse en muchas candidaturas y capitalizarlo él. Me parece que ha sido muy hábil, sobre todo porque él cuando fue parlamentario se abstuvo en la vacancia. Es decir, no defendió a Castillo. No lo defendió. Y después ese mismo Congreso, al que todavía él pertenece, lo defiende de una denuncia constitucional, porque él era ministro cuando se anuncia el golpe de Estado. Le salvaron la vida los mismos que porque ahora le hacen la guerra. Sí, entonces, pero es evidente que él es una persona con mucha astucia, con muchos recursos políticos, es un político de oficio. Y bueno, ahora vamos a tener que nuevamente pasar por una alternativa pues compleja. Porque el hecho es, uno puede no ir a votar viciado, pero uno de los dos va a ser presidente. Sí, te guste o no con tu voto, sin tu voto, de acuerdo. No hay alternativa. Por eso que yo, cuando la vez pasada apoyé a Keiko Fujimori. ¿Y se arrepiente como Marisol Precedo? No, siempre que me han preguntado no me arrepiento, porque al final mis principales temores con Castillo, que era un gobierno muy inepto en lo económico y que termine vulnerando el orden constitucional, ocurrieron. Pero el orden constitucional lo ha vulnerado al final Fujimori. No, claro, pero primero él hizo este golpe absurdo, tonto, que no tenía ninguna chance, pero
quiso subvertir el orden constitucional. Ahora habrá que ver, es un nuevo proceso. Yo creo que si no se entiende que para que el modelo económico funcione tiene que funcionar en todo el Perú, vamos a estar cada 5 años en lo mismo. Entonces, yo quiero escuchar un mensaje en ese sentido. ¿Cómo vamos a reconciliar el Perú? ¿Cómo vamos a integrar el Perú? Se va a hacer una comisión de la verdad para estudiar y de esclarecer lo que pasó en Ayacucho, lo que pasó en Puno, o se va a reprimir y negar, como hace el señor Rospigliosi, respecto a las matanzas. O sea, ¿no está seguro de que vaya a votar usted por Keiko Fujimori? No, no estoy seguro. ¿Podría votar por Roberto Sánchez? No, eso sí estoy seguro, porque yo no creo que el Perú tenga que ir a una asamblea constituyente. Creo que hay cambios que hacer en la Constitución que tienen que ver con fomentar más competencia, combatir los monopolios, los mercados concentrados, el mercantilismo. Pero estoy a favor de la inversión privada. Creo que los contratos ley han sido una buena cosa en idea, ¿no? Ahora, claro, la corrupción los ha infiltrado, pero yo creo que el Perú, un país del tamaño del Perú, que es un país de 34 millones de habitantes, la única vía que tiene para crecer es la inversión privada y venderle al mundo a 5.000 millones de personas. Y para eso necesitas convocar la inversión, un gobierno que promueva la inversión, el crecimiento económico. Pero si recibes la plata y con esa plata te dedicas a dar prebendas a los grupos de poder, ocurre lo que ocurre ahora, que la mitad a un tercio del Perú siente que el modelo no le funciona. Es decir, acá se queda el hueso y la carne se va para la costa. Y eso es lo que ha pasado, ¿no? Tú ves cómo es la infraestructura en la costa del Perú, han mejorado muchísimo las grandes irrigaciones que han hecho posible la agroexportación, todo pero es la no costa. Es lo mismo la sierra, pero tú vas a la vía Los Libertadores, como está el día de hoy, toda la semana se muere gente. Es una carretera que parece sacada de la guerra de Rusia con Ucrania. Y está hace 3 años así. Y ni qué decir, bueno, la vía que va, no sé, de Mazamari a Atalaya o de Juliaca a Sandia, todo eso está abandonado. O de Bagua y Masita. Todo eso está abandonado hace lustros. Es decir, el Perú, hay una buena parte del Perú cuya infraestructura, y no solo la infraestructura física en cuanto a puentes, carreteras, reservorios para la agricultura, sino la infraestructura educativa, la infraestructura en salud, todo eso está tirado al abandono. Y usted es experto en todo lo que tiene que ver con infraestructura, vivienda y demás. Y de hecho, en su campaña se dedicó a sacarle lustre, obviamente, al tema que mejor conoce. Pero fue un error, entendiendo que la preocupación principal del ciudadano de a pie era escuchar mensajes, propuestas que vayan por el tema económico, pero sobre todo por la lucha contra la criminalidad. ¿Hoy lo ve como un error? No, bueno, yo creo que la campaña al final ha implosionado y han habido muchos errores. Yo creo que los principales míos como, digamos, para gobernar tienes que ganar primero las elecciones y para eso tienes que persuadir al elector. Si no puedes comunicar bien tus ideas y tus planteamientos, tienes un primer problema. Y después está el hecho que uno piensa como piensa. Entonces yo no puedo renunciar a mis ideas. Y lo que creo que ha pasado es que nos hemos quedado sin base electoral porque, digamos, la derecha me ha visto muy caviar y lo que se conoce con el voto caviar me ve muy de derecha, porque yo creo que en esos dos pilares, en el crecimiento basado en la inversión. Sí, pero es que el centro no se acepta. El centro no se acepta. Pero pues. Me parece que Nieto sí logró concentrar. Me parece mucha gente que votó por PPK, por ejemplo, ha terminado votando por Nieto. Es decir, él ha tenido una habilidad política de la que yo he carecido o que carezco. Y fue un error entonces, ya que habla de, digamos, cosas que faltaron, errores que se cometieron. Reventarle tanto cohete en el debate a Belmont además dejó varados a sus votantes, nos ha dejado un grupo ahí de congresistas que nadie conoce y se ha ido el hermano a hacer ejercicio. Sí, no, pero lo que se ha querido venderle a la ciudad de Lima es que el señor López Aliaga ha sido un gran alcalde y la verdad es que ha sido de los alcaldes de menor ejecución de obra desde que fue alcalde el señor Jorge del Castillo, que era un país pues quebrado. Pero el Belmont hizo mucha obra física, eso es una realidad, así como hizo Andrade, así como hizo Castañeda, así como hizo Susana Villarán. Esa es la verdad. Después el señor Muñoz hizo menos y este señor López Aliaga no ha hecho nada.
Entonces, yo quería... La mayoría de los que han mencionado, sí. Yo quería probar... Obra, pero con robo. Roba, pero hace obra. Sí, bueno, sí, ese es un mal endémico que no siempre ha ocurrido, ¿no? Por ejemplo, mi abuelo fue presidente del Perú 2 veces y murió muchísimo más pobre de lo que entró a la política y no tuvo estas persecuciones ni investigación. O sea, se puede hacer política sin robar, digamos. No es, es decir, debería ser lo natural, lo normal, no es lo que hemos tenido por infinidad de consideraciones, más que nada porque la política ha ido espantando a la gente más proa, pero tiene que haber un esfuerzo, y uno se da un contrapié, un contracelazo, al final es la población pues la que elige. Entonces yo en ese sentido me siento tranquilo con lo que hemos hecho. El soberano es el elector. Y si no te dan los votos, bueno, no hay que picarse. De acuerdo. Bueno, Nieto, perdedor también, Mesías Guevara, Alfonso López Chao, Marisol Prestello, se han reunido, han tenido un par de conversaciones, parece que van a hacer una alianza, ¿no? Sin tener, obviamente, el poder, pero sí representación por un grupo de electores que estuvieron con ellos. ¿Usted integraría? No, yo no me he reunido con nadie. Yo creo que lo primero se tienen que declarar los resultados oficiales, ver en concreto qué es lo que proponen, qué esfuerzo van a hacer los candidatos que van a pasar a la segunda vuelta, que son Keiko Fujimori y Roberto Sánchez. El centro va a ser lo que defina, es decir, quién tiene la capacidad de conquistar mayor parte del centro, porque está claro que el grueso del elector del centro a la derecha se va a ir con Keiko, del centro a la izquierda se va a ir con Roberto Sánchez. Y el 70% de la población varada. Y ese centro que quiere que la economía crezca, pero también quiere ir a una posta médica y que tengan medicamentos, ir a un colegio. Los demócratas sociales, ¿no? También llamados caviares y terrucos. Sí, pues todo está lleno de etiquetas, ¿no? Es que ese es el problema. Usted lo ha dicho, todo está lleno de etiquetas. Se ha reducido. Eres un rótulo. Un rótulo. Y ya nadie se preocupa en el contenido, sino se centran en la etiqueta. De acuerdo, totalmente. Y yo creo que mientras tenga una tribuna para expresar mis ideas y tratar de persuadir en lo que hay que ir, no vamos a ser un país próspero si no somos un país unitario. Para ser un país unitario, quien nos gobierne tiene que ofrecer un proyecto de país que involucre a todos o a la gran mayoría de los peruanos. ¿Y aceptaría algún cargo en un eventual gobierno de Fujimori, por ejemplo, ministerio? Es difícil, ¿no? Porque yo también, digamos, sumado a todo esto, también tengo una actividad empresarial, también tengo una carga familiar que atender. Pero todo lo iba a dejar en stand-by para ser presidente. Un ministro gana más que presidente, ¿ah? Bueno, ahora no sé, no es un análisis. Dina se encargó de yo tengo una actividad empresarial pues que próspera, me va bien, pero más que eso es, con Roberto Sánchez no me vería, y la verdad que también las acciones pues tienen consecuencias, ¿no? El papel de la bancada fujimorista, del fujimorismo, los últimos 5 años ha sido lamentable. Entonces yo lo vería muy difícil, no me atrevería a decir nunca más volvería a ser ministro, pero lo vería... ¿Deberían de firmar hoja de ruta? Yo creo que sí. Yo creo que tiene que haber un compromiso más amplio, que aglutine, que integre a más peruanos. Yo creo que se tiene que masificar el gas de camisea por el sur andino, así no sea empresarialmente negocio. Para eso existe el rol subsidiario del Estado. Creo que hay justicia para que la población del sur, donde está el gas, se beneficie del gas, ¿no? Y yo creo que tiene que haber un esfuerzo, un compromiso por la inversión, sobre todo en infraestructura de salud, en infraestructura educativa, porque tenemos que ser un país mucho más unitario. El país no puede funcionar solamente desde Ica a Piura. De acuerdo. No, totalmente de acuerdo. Pero no, ya en realidad las cartas están sobre la mesa. Cada 5 años va a ser una moneda al aire. Bueno, ahora si sacan a Balcázar, que ya tiene, según Ilich López, las firmas para la censura, estaríamos hablando de 9 presidentes. No, eso es una locura. En una década. Pues es una locura. Lo han obligado a comprar unos aviones, a mi entender, innecesariamente. Pero ¿dónde se ha visto eso? ¿No? Está Obligados. bien que sea un títere del señor, pero una cosa es un títere y otra cosa es ya Nos ser... han embutido 3.500 millones de dólares en aviones. Sí.
en un momento que el Perú realmente no los necesita. Y ese es el problema, pues el lobby, la presión política a la clase política, ¿no? O la presión, los intereses comerciales y la enorme permeabilidad que ha tenido el Congreso para festinar privilegios a grupos de interés, ¿no? Y como viene la mano, mucho no va a cambiar, desgraciadamente, el panorama, ¿no? Pero deberían de recibir sus credenciales los ganadores, virtuales senadores y diputados de Renovación Popular. Rafael López Aliaga ha dicho que él no, que sea su accesitario. Pero a ver, tampoco lo debería hacer Norma Yarro, Muñante, porque si lo que te ha llevado a conquistar un puesto ha sido un trámite fraudulento, tramposo, entonces, ¿cómo es que te reconoces como senador o diputado? Bueno, están aceptando el veredicto de la OMPE, ¿no? Así es, por eso. Es una incongruente. Es una incongruencia en los términos, ¿no? Pero el único fraude que hay en marcha hoy es el que quiere hacer Renovación Popular y Rafael López Aliaga en contra de la voluntad, y esto es lo más grave, de los más pobres, de la gente más alejada, pretendiendo anular las actas de las mesas donde la gente más humilde del Perú ha votado, ¿no? Una pregunta, si no hubiese sido Sánchez, sino López Aliaga, quien pasara a una segunda vuelta con Fujimori, ¿hubiera votado igual por Fujimori? O sea, para mí, y esto lo declaré, las dos principales amenazas para la economía y para la institucionalidad democrática, para mí siempre han sido Rafael López Aliaga y Roberto Sánchez. Ok, ¿y Rafael López Aliaga versus Sánchez? Bueno, muy difícil de elegir. Yo creo que los dos son los extremos que se terminan juntando. No creen en la propiedad privada, no creen en la institucionalidad, no creen en la separación de poderes, no creen en el respeto a los contratos. Me parece que terminan siendo esencialmente lo mismo. ¿Va a continuar usted haciendo política desde alguna trinchera? Sí. Yo creo que en un país como el Perú, si alguien tiene algo que decir o cree que tiene alguna idea que es propositiva, yo creo que hay que poner el hombro. Digamos, los empresarios contribuyen esencialmente pagando sus impuestos, pero yo tengo la inquietud por tener una opinión, por hacer oír mi voz, y en tanto tenga una tribuna como la que me estás dando tú ahora, encantado de poder hacerlo, ¿no? ¿Volvería a postular? ¿2031 Muy se ve como difícil, candidato? ¿Por no, qué? No, primero hay... Keiko ha postulado 4 veces, de repente esta vez gana. Yo creo que uno hay que quererlo de una manera... y estar, no, en fin, también hay uno, yo por ejemplo soy una persona que sé agregar, generar valor, generar riqueza, pero para ser presidente primero tienes que ganar una elección y para eso necesitas otro set de habilidades que, a juzgar por los resultados de esta elección, yo carezco. Yo tengo buenas aptitudes gerenciales, ejecutivas, tengo mis ideas económicas y sociales muy claras, pero también es un mundo, pues, aparte el tema pues, de la campaña, La ¿no? política es un tema de piel también, ¿no? Y es un tema de, bueno, en fin, de personalidad y un tema de ambición, ¿no? Yo creo que Fernando Belaúnde o Alan García tenían la misma Keiko Fujimori, que está por 4ª vez postulando. Tienes que quererlo seguramente más que cualquier otra cosa, ¿no? Y yo no sé si esa ambición tan desmedida por el poder termina siendo buena al final, ¿no? Yo creo que es bastante contaminante. Mire usted, sin contar a su abuelo, cómo terminaron los otros dos. Sí, entonces yo, en fin, me voy satisfecho. No tengo mayor reproche, los errores los hemos cometido nosotros, la falta de haber podido profundizar más con nuestro mensaje. Y lo que ocurre es también al final, el electorado se decanta, pues no se va a dividir en 37, ¿no? Entonces se va decantando en un puñado y lo demás sí, pues pero eso es peligroso ¿no? también. 6 partidos políticos con representación en el próximo Congreso, 6 nomás. Sí, ahora, y ahí empiezan a formar grupitos que van a ser 2. Varios de los líderes de ahí ya tienen poco techo, ¿no? Gente de 75 años para arriba, que lo que también es preocupante. Si uno ve, Nieto creo que tiene 75, López Chau me parece que tiene un poco más. De los políticos estelares, la que tiene más techo es Keiko, ¿no? Le está haciendo campaña la chica. No, pero Marisol también, yo creo que ella ha tenido no solamente una votación importante, sino tiene un mensaje, ha calado en la población, ojalá que logre
reinscribir su partido. Va a ser muy difícil poder reinscribirse ahora, ¿no? Sí, va a ser mucho más complicado ¿No? que antes. Pero en fin, yo creo que si el Perú logra tener un quinquenio de crecimiento económico, pero que a la vez, tiene que ser una mezcla, diría yo, de lo que fue el gobierno de Humala en lo social, como fue el gobierno de Alan García II en lo económico, ¿no? Que pueda conjugar, no sacrificar una a costa de la otra. Gracias por haber venido y muchísima suerte, señor. Muchas gracias. Un placer haberlo tenido Un gusto en estar el acá. programa. Queremos demócratas, queremos gente que sume, señores, a esta coyuntura tan difícil en la que estamos realmente entre la espada y la pared. Siente que ya no escucha como antes, vamos con publicidad. Si a veces le cuesta seguir las conversaciones en Audifón, puedes encontrar la solución. ¿Cómo? Con audífonos digitales personalizados, diseñados en 3D y tecnología alemana, que mejoran su audición de forma cómoda, segura y discreta. En cada una de sus 19 sedes en todo el Perú, cada paciente, eso es lo maravilloso, recibe seguimiento profesional. ¿Para qué? Para una mejor adaptación. Puedes agendar tu cita de manera muy sencilla, por llamada telefónica o vía WhatsApp a los números que aparecen en pantalla. Hoy día he estado bien buena gente, no les he estado pidiendo like, porque en realidad hemos señor la pauta con tanta información más entrevista que ya ni el tiempo me alcanzó. Pero si pueden, ya saben ustedes que ese dedito para arriba no los hace pobres y mucho menos a mí rica. Así que gracias por vernos. Compartan este programa con los amigos, sobre todo con los enemigos. No me interesan los insultos, ya sé de dónde vienen y de la clase de gente, ¿no?, de un nivel de pobreza moral realmente apoteósica, que son los que están atrás de esas trincheras abusivas, violentas, que desgraciadamente se permiten porque nadie fiscaliza nada en la internet. Así que a mí no me preocupa, en serio. Ustedes compartan nomás y que pongan ahí todo lo que quieran escribir. Cuídense mucho. Chao.